toda guerra, siempre lo he dicho, es económica. Sí, totalmente. Totalmente es económica. Sí, el asunto aquí es ese, ¿eh? En general, lo que ha llamado la atención estos últimos días, y yo creo que sobre eso vamos a platicar, si te parece bien, han sido las sanciones que le han aplicado a Rusia. Cuando Rusia invade, inmediatamente todo el mundo pensó en sus casas que iba a haber un ataque estilo películas como de Chuck Norris, de Delta Force, y que iba a llegar a Estados Unidos a salvar a los ucranianos. Eso no iba a pasar, era evidente. Oye, Isaías, Sí, te dime. viste muy, muy atrás con la referencia de película de Ya Chuck sé. Norris Sí. en Pero ¿te la acuerdas que Force. te acuerdas que eran fantásticas? Porque era un grupo como Sí, de siete sí, sí. destruían un país, ¿no? Una cosa así. Sí, Bueno, sí, sí. Bueno, oye, dime. no sé tú, pero a mí cada de estos conflictos armados me generan una especie de sensación de buscar la información que a veces se vuelve tan adictiva. Llego a mi casa y quito Netflix y pongo CNN o pongo RTE y no sé, no sé, es de pronto esa sensación. No sé, usted compartirá esa sensación de tener como que informándonos, sobre todo porque la información está saliendo todos los días. Hay, hoy muy temprano se hablaba de la destrucción de una antena en la televisión pública de Kiev, y bueno, pero sobre todo me refiero a la sensación esta de tener ahí pendiente, que es lo que a mí me sucede, y ya tengo 2, 3 compañeros que comparten esta sensación, pero bueno, no te quito más el tiempo. Sí, definitivamente. Y uno de los temas que la gente normalmente cuando los escucha no entiende nada, tiene que ver con finanzas. Esa es la realidad. Y en las sanciones hay una que ha llamado más la atención. El prohibir, digamos, las inversiones de un país a otro, ya lo habíamos hablado, eso iba a pasar, pero escaló, conforme fue escalando la violencia, escaló también el nivel de la sanción. Y hay una sanción que llama mucho la atención, se habían atrasado tanto los americanos como los europeos en aplicarla, porque hay un doble discurso ahí, que bueno, eso lo explicaré en otro momento, vamos a tener otra plática esta semana tú y yo también, ahí hablaré de eso, En la de noche. las supuestas sanciones, digo, porque son sanciones hasta cierto grado, ¿no? Pero la que más se buscó y la que Ucrania presionó, y que ya se la concedieron, fue el sacar a Rusia de algo que se llama SWIFT. Uh-huh. Y toda la gente dice, eso del Swift, ¿a qué suena? Suena como al switch de la luz. Pues es algo parecido, pero Al no es exactamente Switch. igual. Yo Sí, te voy a ser sincero, yo no sabía que era eso, yo me acabo de enterar sabía que había el sistema por lo de las transacciones que tienen que ver como el SPAY, una cosa así que habían sido hackeadas. Hace mucho había una nota al respecto, pero no le había dado yo como la importancia, ¿no? Y ya sí, con esto que nos expliques, pues va a ser mejor. sí, ya para que quede claro por dónde va la cosa, por qué es tan importante el SWIFT, por qué estaban presionando para que sacaran a Rusia de eso. Y bueno, y decirles también cómo está. Vamos a hablar de uno, ¿qué es el SWIFT? Dos, desde cuándo lo tenemos, cómo funciona, qué implica sacar a Rusia y bueno, qué consecuencias esperamos. ¿Te parece bien? Vamos a cubrir todo eso ahorita, en un ratito. Vale, vale. Bueno, ¿qué es SWIFT? Seguramente usted cuando hace algún pago, ve muchos números ahí en las referencias del banco, pero sobre todo si el pago que usted va a hacer, si ha hecho algún pago a Europa o un pago a otro país, ahí es más gráfico porque lo ves. Hay un número que se llama código BIC, dice Uh-huh. BIC o dice IBAN y ven un numerote. Bueno, eso es el lenguaje SWIFT o Uh-huh. digamos este SWIFT que permite comunicarse. Para empezar, ¿qué es SWIFT? Bueno, en inglés, Sociedad para la Comunicación Interbancaria y Financiera Global. Así, es para la comunicación interbancaria y financieras globales. Para eso sirve el SWIFT. O sea que nos está diciendo que es un canal de comunicación, nada más, abusados con esto, nada más. Es una forma en cómo los bancos del mundo y el mundo financiero internacional se comunican entre ellos. Véalo así en casa, como un WhatsApp para gente muy fifí o Para muy bancos. financiera, para bancos, así, para gente allá arriba que maneja las finanzas Pero del mundo. exacto, no cualquier banco, no cualquier Exacto, no banco, no cualquier cualquier. banco, sí. De hecho, fue fundado en 1973, no es tan nuevo si te fijas. Uh-huh. O sea, ya existía, pero es de esas cosas como el aire. En el budismo zen decimos que a veces hay cosas que son como el aire que son importantes contemplar porque no nos damos cuenta de la importancia del aire o del Hasta que nos oxígeno estamos ahogando, ¿no? hasta que nos estamos ahogando, como en el caso ahora del COVID. Es lo mismo, es algo que estaba ahí, que es importante, pero no lo vemos.
Su sede está en Bélgica, o sea, la sede donde está esta sociedad de SWIFT es en Bélgica y conecta a más de 11,000 bancos a nivel global. No es poca cosa, 11,000 bancos en más de 200 países. Entonces, estamos hablando de algo que es muy importante. Otro dato que es interesante, porque al rato les voy a dar una respuesta a una pregunta que se está haciendo, pero no me puede hacer porque no lo escucho, pero se la voy a contestar, es la organización es de propiedad cooperativa de los bancos y se rige por la legislación de la Unión Europea. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que esta organización es independiente de los gobiernos. Y este dato es importante. Esta organización es independiente, no tiene, es una cuestión fuera de, estamos de los estados y lo demás, está fuera de, es una organización entre los bancos. Pero ahorita les voy a explicar dónde juega la cosa, porque se van a preguntar ustedes si es independiente, si es cooperativa, como los gobiernos le sacaron a Rusia de ahí si ellos no tienen injerencia. Entonces ya le voy a explicar cómo tienen injerencia. Bien, ¿qué pasa con el SWIFT? ¿Qué hacemos a través de SWIFT? Bueno, lo que hacemos a través de SWIFT, Gabriel, es usar un formato de mensaje, como, no sé si usted se fija en las aplicaciones, llámese WhatsApp o Telegram o la que use, cuando usted lo utiliza le ponen arriba un mensajito cuando empieza un chat. Los mensajes están cifrados de extremo a extremo. Bueno, haga de cuenta que es lo mismo. Están cifrados de extremo a extremo para que solo los bancos puedan tener acceso a eso. O sea, protege la información que ve en el mensaje. Es un mensaje con ese formato en concreto que está estandarizado. ¿Qué quiere decir esto estandarizado? Que la serie de números significa lo mismo aquí, en China o donde ustedes quieran. Es un solo lenguaje. Y es un lenguaje de esta organización, es particularmente de ellos. ¿Y qué dice esa información o esa serie de números, ese dato largo? Bueno, informa sobre las transferencias que ellas están o que estas instituciones han instruido. O sea, si yo como banco instruyo que Gabriel Camacho le paga, por ejemplo, a un medio de comunicación en Bélgica, bueno, el número va a decir eso, que Gabriel Camacho desde su cuenta tal le va a depositar a tal canal en tal cuenta. Eso dice el dato. La intención o la explicación es esta comunicación para hacer pues envíos de dinero, transacciones, la palabra la podemos definir como transacciones. Exacto. Entre bancos, pero además sí, entre yo como un proveedor o como una persona física, poder enviar dinero a Rusia, ¿no? En este caso... Cualquier pago a nivel global pasa por ahí. 42 millones de mensajes diarios maneja SWIFT. Imagínate. Así de pesado. Ahora, quiero ser claro en casa. No estamos diciendo que pagas a través de SWIFT. Abusados con eso. Es el canal de comunicación. El pago se hace directamente entre los bancos y en cámaras de compensación. Ese es otro asunto. Es, por ejemplo, como voy a ponerlo para que quede muy claro. Usted se pone de acuerdo con su hijo que vive en tal lugar, entonces le manda el mensaje, te voy a depositar tanto, pero todavía no le hace el depósito. Luego hace la transferencia oficial por depósito ya, por la aplicación del banco, por donde sea, ya usted le envía el dinero. Pero una cosa es la comunicación, te estoy avisando que voy a hacer esto y luego ya hago el envío del dinero, ¿no? Directamente. O sea, ya las cámaras de compensación comprueban que el dinero está siendo enviado correctamente. Entonces, ok, ya está hecho. Pero es importante el SWIFT porque es la comunicación que me dice que hay una instrucción bancaria de pago y entonces ya puedo recibirla, ¿de acuerdo? De ahí la importancia. Ahora, la pregunta es, ok, ya me quedó claro que es importante SWIFT, porque es importante. Literalmente, si me sacan de eso, me están sacando del juego de las finanzas a nivel global, porque si yo compro, vendo mercancías, servicios, lo que sea, me lo tienen que pagar y tienen que usar SWIFT para hacer los pagos. Ahora, por lo tanto, si ya entendí que la piedra angular del tráfico de información para el sistema financiero internacional es el SWIFT, imagínense qué implica que me saquen. Y la pregunta es, si es una organización, la maneja una organización o una sociedad que es independiente, ¿cómo lo hicieron los países para Unión Europea y Estados Unidos para sacar a Rusia si no tienen control sobre eso? Sencillito, les voy a poner un ejemplo rápido. En 2012, Irán traía una bronca seria con el manejo de la cuestión nuclear. Se seguían haciendo pagos a gente en Irán a través de SWIFT, pero como no puedo yo, Estados Unidos y yo, Europa, decirle a SWIFT, haz lo que yo te estoy diciendo, porque no tengo yo ningún carácter supranacional sobre él, así como supranacional entre los tratados de libre comercio o de cualquier otro tipo, sobre una institución que es independiente, no tengo yo ese tipo de autoridad, pero puedo hacerlo de otra forma. Ustedes saben cómo se maneja esto.
¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? Mandó investigar y sancionar a la gente que trabajaba dentro de la organización por estar haciendo esto. Entonces ya va personal. Lo mismo hicieron en Europa. ¿Y qué terminó haciendo SWIFT? Sacando Irán para evitarse bronca. Que esto es lo que han cuestionado mucho, de que, bueno, porque ahora sí a estos bancos de Rusia sí, rapidísimo, sin dilación, y bueno, ya ves la crítica que en la guerra informática y en la guerra de narrativas que también estamos viendo, así como hay una guerra bélica, la guerra económica, pues también la guerra de narrativas. Sí, te decía, Gabriel, ¿por qué fue tan rápido esta vez? Porque si en 2012 ya le pisaron los callos a la gente de la sociedad, pues dijimos, ya sabemos por dónde va, entonces mejor hacemos caso de una vez y sacamos a Rusia. Y sacaron a Rusia. Ahora, ¿qué consecuencias trae la exclusión? Bueno, obviamente para el país que está siendo excluido, en este caso Rusia, pues no tiene contacto financiero con nadie por fuera, o sea, no puede enviar ni recibir dinero. Literalmente queda aislado. Eso es la primera consecuencia. Pero en esta forma como de castigarlo por estar haciendo lo que está haciendo, también es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque no hay manera de dentro del sistema financiero internacional solo excluir o decir solo quiero que excluyas a los rusos. Hay gente que está invirtiendo o que ha invertido en Rusia, que tiene empresas en Rusia de capital extranjero, que no va a poder hacer lo mismo. Entonces te estás de alguna manera dando un balazo en un pie. Oye, dime. Para poner un ejemplo, alguien de aquí, de La Paz, por ejemplo, o en México, pues se va a ver afectado con esta decisión, ¿no? Sí, si yo, por ejemplo, tengo una inversión allá o puse un negocio en Rusia, lo que sea que se les ocurra, un restaurancito mexicano allá y que yo importe, no voy a poder pasar dinero ya a través de eso. Uf. Y en realidad, pues no soy ni ruso, ni estoy a favor de los militares, pero estoy allá. Entonces, eso me impide a mí poder hacer uso y de tanto de envío como de recibo de dinero. Y otra arma de doble filo importante acá, hay países que dependen muchísimo de las exportaciones y de las importaciones. Claro. De lo que venden, por ejemplo, hay países que le venden a Rusia una gran cantidad. ¿Sabes cuál es el país europeo más lastimado y que va a quedar más lastimado después de esto? Alemania. Alemania es de los principales exportadores a Rusia. Oye, y fíjate que perdón que te interrumpa, pero Alemania que después de la Segunda Guerra Mundial no se podían ni ver ni en pintura Rusia y Alemania. Exacto, y ahora las relaciones eran muy fuertes. Fíjate, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, doy para tener una idea de la relación México-Rusia. Rusia fue en el 2020 el socio número 35 de México a nivel mundial. El número 1 pues Estados Unidos, el número 2 es España. Es el primero entre los países de Europa Central y Oriental con un comercio bilateral de 1,291,8 millones de dólares. Exacto. Órale. Ahora te digo que es arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Pero bueno, lo están haciendo porque quieren presionar a Rusia precisamente para que salga de este asunto, ¿no? Bueno, ahora hay algo importante que quiero señalarte. Ya te había dicho la vez pasada que hablamos que los rusos no son tontos. Putin ya lo tenía medido. En 2014 ya se la solía. ¿Te acuerdas que te dije que acumuló, la vez pasada que nos vimos en la mañana, que había acumulado oro y una serie de divisas para protegerse? Bueno, Rusia ya intuía que lo iban a castigar con algo así, no es tonto, y dijo, ok, está bien. Él formó, fíjate, junto con China, su propia red. Tiene una red ahí entre... La mayoría de los bancos que están en la red de los rusos es, digamos, pues son bancos rusos, son 400 bancos. Sí, pero también involucra a China. No ha ampliado su red, su red para intercambio de información financiera, pero lo que va a hacer ahora, que se va a ver obligado con esto, va a ser ampliarla. Además que recuerden que siempre hay países que no le entran a este asunto. Por ejemplo, Irán, cuando lo castigaron del SWIFT, de inicio le costó una crisis económica, y abusados con este dato, ahorita les voy a decir por qué. Le ocasionó una crisis económica a Irán, y lo que hizo Irán fue voltear a China, Pakistán, India, todos esos países que no entran y formar un bloque, y eso le permitió salir. Rusia va a voltear hacia ella, va a fortalecer más ese bloque seguramente. Puede meter en una crisis económica a Rusia seguramente. Pero volvemos a lo mismo, no aprendemos de nuestra historia. Cuando la Segunda Guerra Mundial se vino, tuvimos castigado a Alemania con un tratado de Versalles, desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, con castigos económicos a Alemania. Eso provocó que surgiera alguien como Hitler y que surgiera todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, porque presionaron tanto al pueblo alemán que lo dejaron literalmente en inanición. Si hacen lo mismo con el pueblo ruso, yo veo un peligro más rápido, Gabriel. Uno, no va a ser tan largo el tiempo de espera para que el país proteste.
militarmente, y dos, no estás hablando de la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, estás hablando del segundo país con mayor armamento y el primero con mayor armas nucleares. O sea, no estás hablando de... Se puede exacerbar un nacionalismo agresivo con todo esto que está pasando. ¿A eso te refieres? Sí. Y entre China y Rusia tienen más armamento que los europeos y está muy parejo. Pues si tú ves los números, están muy parejos. Sí, Rusia es una potencia armamentista, no una potencia económica. Exacto. Sí. Exacto, y entonces estás aplicando una receta que funciona, por ejemplo, con una Alemania después de la Primera Guerra Mundial, pero no es el mismo caso para un país tan avanzado como Rusia en cuestión militar, sobre todo, abusados, porque estamos entrando en otro tema y seguramente no vamos a tener que esperar una década para ver los efectos para que detone una guerra mundial, puede ser en meses. Ya te había dicho yo de un plazo, manejé yo 2 meses, de 15 de marzo al 15 de abril, pero te dije, atención, del 15 de febrero al 15 de abril, y te dije, cuidado, del 15 de marzo al 15 de abril es vital, porque como bien dijiste al inicio de hoy, es el último mes del trimestre. Este mes que viene es muy importante porque nos va a dar los resultados económicos. Si a Estados Unidos le ha funcionado la apuesta ahorita de vender armas para reactivar su economía, seguramente no va a haber un conflicto bélico, pero si no le funciona y su inflación sigue alta y a nivel internacional sigue igual este fenómeno que ya ahorita ya es real, que es esta inflación, corre riesgo los primeros días de abril seguramente, y a partir del 15 de marzo que pudiera tonar algo. Ese mes es vital. Si no se arregla, puede escalar, sí puede escalar, porque yo veo estas sanciones peligrosas, porque están ahorcando un sector de los rusos, sobre todo los rusos de a pie, y a los grandes oligarcas no les está pegando casi. Que ese es otro tema, el de los oligarcas, que mañana vamos a estar comentando en la tele.